Hoy hablaremos sobre los esfuerzos por llegar a viejo que se hacían en la antigüedad clásica. Porque nos escriben muchos oyentes y nos dicen cosas tales como queremos vivir mucho, queremos vivir muchos años o queremos tener una vida larga, como si esta fuera una declaración. Y lo es. Esta gente habrá extraído la convicción de que esto se trata de un pensamiento leyendo algunas entrevistas que se hacen a personas célebres, ¿no? Que dicen cosas tales como me gustaría vivir mucho. Bien, ser longevo en Europa, ser ciego en Granada. Ser longevo en Europa, esa era una copla muy linda. Dame limosna, mujer, que en este mundo no hay nada como la pena de ser ciego en Granada. Ser longevo en Europa a principios de la era cristiana implicaba para un hombre haber superado los 47 años de edad. Para una mujer, unos 3 años menos. La expectativa promedio de vida era de 30 años. Esto es un modo de decir. ¿Quién me impide a mí tener una expectativa de 100 años? Claro. El asunto no es tanto la expectativa, sino que esas expectativas se cumplan. Y tengo para mí que una expectativa es una cuestión de orden subjetivo. Pero bueno, el promedio de vida era 30 años y lo que podíamos esperar, qué sé yo, no importa. Dice aquí que ni siquiera los reyes, con el beneficio de una vida mucho más protegida, confortable que la gente común, vivían en promedio más allá de los 50 años. La mayor parte de los niños nunca llegaban a conocer a sus abuelos. Recordemos, ¿no? El caso de los yaganes, aquellos indios de las canoas, aquellos indios que vivían en los canales fueguinos, que morían tan jóvenes que su lenguaje, que casualmente era tan rico, un lenguaje riquísimo para una civilización muy, muy pobre y muy elemental. Digo, aquel lenguaje no tenía ninguna palabra para designar a un abuelo, porque era un fenómeno que casi no sucedía. Pero volvamos a la antigüedad clásica. Que los hombres vivieran más que las mujeres era acorde a un pronunciamiento de Aristóteles. En aquel tiempo los hombres vivían más que las mujeres. Pero Aristóteles decía que esto sucedía por ser los hombres la más perfecta representación de los seres humanos y que por eso debían naturalmente vivir más tiempo. En realidad esta diferencia tenía que ver con el hecho de que dar a luz era toda una aventura en aquellos años, pero a finales de la Edad Media y con la llegada del Renacimiento, las mujeres comenzaron a vivir en promedio más tiempo que los hombres, fenómeno que se ha venido produciendo hasta ahora. Fue vital, literalmente vital, evitar los emplastos que durante los primeros siglos se usaban con las parturientas. San Alberto Magno recomendaba, por ejemplo, la utilización de caracoles rojos desmenuzados en estiércol de caballo para tratar a las mujeres parturientas. Imagínense, el 30% de las mujeres morían en el parto gracias, la mayoría de ellas, al hediondo emplasto de San Alberto Magno. Fue recién a principios del siglo XVIII cuando empezó el aumento de la expectativa de vida para hombres y mujeres. En los países más desarrollados llegó a ser el doble de lo que era en los primeros siglos de la era cristiana. Antes del comienzo de esa expectativa de vida, es decir, a mediados del siglo XVII, invadió París una promesa de longevidad. Si la sangre, el fluido vital, estaba presente en todas partes, bastaba, pensaban algunos, utilizarla en beneficio de los perjudicados. Y apareció un tipo llamado Robert de Gavest, que fue el primero que concibió la idea de la transfusión de sangre. Solo se ocupó del aspecto teórico del problema, no hizo una transfusión a ningún gil. Pero pocos años después, en 1664, aparece Richard Lowers, un inglés, que efectuó con éxito la operación utilizando perros. No perros en vez de sangre, no que le introducieran perros en las venas, sino que hacían transfusiones entre perros. Pero, qué sé yo. La noticia alentó
a Jean Denis, que era, como saben ustedes, el médico de Luis XIV, un hombre que siempre tuvo mucho trabajo. Y se puso Jean-Baptiste Denis a experimentar ya no con perros, sino con cristianos, con tipos. El objetivo final era lograr una mejor calidad de vida y una mejor cantidad de vida, una mayor cantidad. Creía Denis que si uno cambiaba sangre vieja por nueva, podía mejorar su vida. Incluso esa sangre podía no ser humana. Y entonces un jornalero de 40 años se ofreció para el experimento. Denis practicó una transfusión con sangre chancho y milagrosamente el jornalero cobró nuevas fuerzas. Estas nuevas fuerzas le duraron 1 hora. Al cabo de cuyo transcurso crepó. Como un chancho. Sí, como un chancho redondamente. Murió, parecía un chancho. Después hubo un fallo del rey que evitó nuevos experimentos y acabó con aquella ilusión. Ahora bien, los males que atentaban contra una vida larga eran muchos en aquel entonces. Desde tiempos de la caída del Imperio Romano, Europa se había tornado pobre, retrógrada, muy rural. La vida, medida por patrones actuales, era extremadamente peligrosa, sucia, insalubre, escasez de alimentos. Tanto es así que a principios de este milenio, en Francia, una hambruna duró 40 años. Fíjese, ¿no? Estas cosas empeoraban por las continuas batallas feudales, en fin. En las crónicas francas quedaron registrados incluso algunos casos de antropofagia, bueno, en fin. Morir de hambre era una perspectiva siempre presente. Morir a manos de alguien que estaba más hambriento era posible también. En una época en que la mayor parte de la gente no abandonaba el lugar donde había nacido, Baigorrita, por ejemplo, los vikings, que padecían siempre la falta de alimentos, se pasaron 3 siglos confrontando los peligros de los mares para saquear lo necesario para su pueblo, ¿no? La industria de los vikings era el saqueo. Duras condiciones en los países nórdicos no proporcionaban lo suficiente y allí hombres y mujeres no pasaban de los 40 años. Hasta las garras de animales feroces eran frecuentes instrumentos de la alta mortandad de la Europa ciudadana de hace 1000 años. Tanto temor le tenían los germanos a los osos pardos que surgían de los... que no los nombraban. Le tenían tanto miedo al oso pardo que no lo nombraban. ¿Y cómo lo nombraban? Y no sabemos, porque el nombre del oso pardo había sido proscrito del lenguaje. Hasta el día de hoy, el nombre por el cual se los llama en alemán, Bar, que significa el marrón, es un eufemismo, como todos sabemos. Las infecciones... Las infecciones también, dice aquí, diezmaban poblaciones, queriendo decir que se moría el 10%. El llamado fuego de San Antonio no era otra cosa que la erisipela, pero muchos creían que esa y otras enfermedades eran castigo divino por pecados cometidos, y en la ausencia de conocimiento sobre sus verdaderos orígenes y de cómo curarlas, la oración era el único remedio disponible. Ya ve que esto que hacen los psicoanalistas es más viejo de lo que parece. Esas epidemias, discúlpeme, prosperaban en un medio en que la limpieza era marginal. Parece que las clases altas mantenían cierto nivel de higiene personal. Sin embargo, la clase clerical, por razones de ascetismo, limitaba los baños corporales en los monasterios a 5 en el año, y en algunos a 2. Uno para Navidad y otro para Pentecostés. La verdad es que la ausencia de recursos materiales para bañarse, que no veo cuáles pueden ser, amén del agua, frustraba cualquier inclinación a la limpieza, ¿no? Pero esa inclinación existía. Por ejemplo, ciertos establecimientos públicos de baños allá por el siglo XII tuvieron mucho éxito, tanto éxito que la Iglesia y los gobiernos comenzaron a reprimirlos porque
Alegaban que la práctica cada vez más extendida de los baños, particularmente los baños mixtos, era sexualmente inflamatoria. Ilustre paradoja, ilustre y deliciosa paradoja, el poder inflamarse uno bajo el agua. El hacinamiento en las casas también era otra contribución a las muertes prematuras. La inmensa mayoría de la población europea, unos 70 millones, estaba constituida por campesinos que vivían en casas de una habitación, que contenían el fogón y las áreas para trabajar y dormir para una familia que a veces contaba con una docena de niatos, ¿no? En el mejor de los casos, las necesidades corporales, disculpen ustedes si están comiendo, eran resueltas en vasijas, cuyo contenido era luego arrojado en zanjas a cielo abierto que corrían frente a los hogares. Esto en las ciudades. En el campo, como contaba Borges, ¿cuál es el baño?, preguntó alguien. Y el tipo señaló con un gesto abarcador la pampa. Señaló aquello que los poetas llaman la pampa. Entre los germanos, recién hacia el siglo XIII comenzaron a aparecer unos cuartos destinados exclusivamente a esa función, que recibieron el nombre de Stingzimmer, que quiere decir cuarto hediondo. Estaban ubicados en el nivel más alto de la vivienda y desde allí descargaban sus residuos mediante una tubería, pero la tubería terminaba de todos modos en la misma zanja de siempre, ¿no? Frente a todas estas amenazas a la salud, se erguía como único remedio la figura de San Sebastián. Su culto como patrono de todos los males físicos que atacaban prematuramente a los hombres había comenzado alrededor del año 700. Las imágenes tempranas de este santo lo muestran con barba, a una edad avanzada, envuelto en su capa y con el pecho penetrado por las flechas con que había sido ejecutado en el 288 por el amigo Diocleciano, que como sabemos no tenía mucha simpatía por los cristianos. Pero parece que se recuperó incluso de esa ejecución San Sebastián. En realidad se había convertido al cristianismo. San Sebastián era miembro de la guardia pretoriana del emperador. Imágenes posteriores comenzaron a mostrarlo como un joven de gran belleza física y semidesnudo. Se lo había identificado con Apolo, el dios griego a quien la mitología le atribuía haber instruido a los seres humanos en el arte de curar. Sin ir más lejos, era el padre de Asclepio. La práctica grecorromana de intentar la curación de males mediante sacrificios había cambiado, en otra parecida, que era ofrecerle rogativas al santo. Bueno, no importa. Pasaron muchos siglos y recién en el siglo XVIII los hombres lograron aumentar ese promedio de vida, que decía que la muerte llegaba más o menos a los 40. Poco antes de la avanzada científica del siglo XVIII y XIX, cientos de personajes muy poco recomendables buscaron una poción mágica que, aunque no prometía la vida eterna, la extendía considerablemente. Recordemos a nuestro Giuseppe Bálsamo, también conocido como Cagliostro, ¿no? Él en París ofrecía esto a sus adeptos, esta receta de la poción que ofrecía Cagliostro. ¿Cómo se llamaba la mujer de Cagliostro? Lorenza Feliciani. Leo la receta para todas aquellas personas que escuchen este programa y sin embargo quieran aumentar la duración de su vida. Retírese al campo en compañía de un amigo leal que pueda cuidarla. Ya empezamos con imposibilidades. Hay dos requisitos difíciles. Y pase 32 días a estricta dieta. Purifique su sangre con aplicaciones de sanguijuelas. Al 32º día acuéstese y tome una pizca de materia prima. La materia prima era una sustancia cuyo secreto únicamente poseía Cagliostro, así que... Primero sufrirá delirios. La caída del cabello después. El aflojamiento de los dientes. Finalmente se le caerá a la piel. Después de un lapso, todo crecerá renovado para vivir largamente. Muy bien. Hay que decir que Cagliostro debió abandonar París más rápido que ligero, porque generalmente sucedía lo que la receta aseveraba para la primera parte del experimento, hasta que se le caía la piel al tipo. Después no. Si creemos
la gran ventaja de este elixir de Cagliostro consistía en que era posible repetir la prueba cada 50 años. Su mínima desventaja era que no podía repetirse ad infinitum. Cuando el sujeto alcanzaba la edad de 5.557 años, su eficacia se volvía nula. No, entonces no. ¿Para qué? No, macho, así no. ¿Para qué? Bueno, esta es la brevísima reseña de algunos melancólicos esfuerzos que se han hecho para vivir más. ¿A quién podemos dedicar esto? A las personas que han trabajado para aumentar la vida. Yo creo que uno quisiera vivir mucho, esta es la verdad. Lo voy a decir como si fuera esta declaración en el reportaje. Me gustaría vivir mucho, afirma fulanito del tal. Entonces, a todos aquellos que han contribuido a hacer que nuestra vida sea un cacho más larga, bueno, mejor. Pero también algunas personas graciosas que hemos citado aquí, ¿no? El amigo Cagliostro, sí, señor. El amigo Bálsamo, era un tipo interesante, Cagliostro. Al médico de Luis XIV, Jean Denis, que era muy industrioso. Luis XIV era un tipo que necesitaba ser atendido mucho porque tenía muchas amantes con las cuales cumplir y a veces el médico tenía que prepararle algunos específicos. Una vez le dio uno que le causó, no el aumento, no se lo dio al médico, mientras, creo que se lo dio a una de sus amantes. Pero ahí tuvo que trabajar el médico. Unos específicos para aumentar la virilidad de Luis XIV como si fuera necesario, de resulta de los cuales casi se envenena el tipo. Luis XIV tenía un estómago más o menos 4 veces el tamaño de una persona normal. No del estómago de una persona normal. Quiere decir que el amigo Denis debió trabajar mucho. A ese también le vamos a dedicar esto. ¿Y con qué lo podemos ilustrar? Bueno, tangos sobre la posibilidad de aumentar la duración de la vida, yo casi no conozco. No es uno de los temas, la higiene, las medidas profilácticas, no son temas para un tango. Imagínense un tango llamado Medidas Profilácticas. Entonces tendríamos que buscar por el lado del tiempo, como enemigo de las personas, y ya el problema es que no tenemos un tango, sino que los tenemos todos. Claro. Los tangos no hablan sobre otra cosa. Y como tenerlos todos es no tener ninguno, nos quedamos hoy sin disco, y entonces vamos a poner uno malísimo, que es La Murga del Tiempo, una espantosa contribución a la confusión general que hemos hecho, pero que al menos está cantada por los Huancahuá. Esta murga donde en cierto distrito, en cierto lugar de la murga, en el centro de la murga, el tiempo empezaba a correr hacia atrás. Entonces sucedían cosas como crecer el cigarrillo en el cenicero, venir el desengaño antes que la esperanza, y cosas de esa naturaleza. Crecerle así, salir uno muy con el pelo muy crecido de la peluquería. Bueno, entonces los Huancahuá cantarán para todos aquellos que tienen apetito de longevidad y aún de eternidad, la murguita del tiempo. Adelante, muchachos.